En Romanos capítulo 1, versículo 25 hay una escritura en la cual he estado pensando por algún tiempo ahora y he estado esperando la oportunidad para predicar sobre él. Y creo que es el momento apropiado y Dios ha estado realmente usando esta semana y no son el primer grupo que he visto este fin de semana. Y aún así yo creo que Dios ha reservado lo mejor para último y que Él desea ministrárselos de un modo específico hoy. Les leeré este versículo y les dará una premisa para nuestro mensaje. Y está en Romanos capítulo 1, versículo 25. Este dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y la gente dice que la Biblia no tiene relevancia en la cultura de hoy, pero leeré esto de nuevo, parece como si lo escribieron anoche en Twitter. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. ¿Alguna vez confundieron sus prioridades? ¿Y comenzaron a servirle algo que Dios les dio y se olvidaron del Dios quien se los dio? Y eso fue lo que pasó. Ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira y comenzaron a servirle a cosas creadas en lugar del Creador, quien es bendito por siempre. Amén. El título del tema que quiero usar hoy es Negociando la verdad. Y quiero hablarles de este tema, negociando la verdad. Señor, te agradezco que tu palabra es verdad. Nos ilumine ahora y nos ayude a recibirla con valor y obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios los bendiga. Algunas veces le miento a mis hijos. A veces tienen que hacerlo. Todos sabemos lo que todos hacemos allá adentro tomando una siesta. A veces es por su bien. ¿Por qué estaba la puerta cerrada? Por seguridad. Hay criminales peligrosos. Tienen que hacerlo algunas veces. No me miren como juzgándome. Si nunca le han mentido a sus niños, aún no los tienen. Pero algunas veces es realmente una cuestión de supervivencia. E inclusive, hace algunos días estábamos en la playa por las vacaciones de primavera y me convencieron de salir del jacuzzi y me metiera en el mar. Estoy demasiado viejo para eso, hacía 10 grados afuera. Pero oigan, soy papá del año, no se preocupen. Ya me dieron el título, soy papá del año, y entré en ese océano frío con los 3 chicos. Abby colgando de mi brazo todo el tiempo, y el océano estaba muy agitado y fue un poco divertido. Hasta que ya no era divertido. ¿Saben cómo es cuando están como jugando y vas entrando y no saben lo lejos que han llegado y se dejan como llevar y realmente no se dan cuenta lo lejos que se han dejado llevar hasta que ven el lugar original donde estaban, el cual sería un sermón completo en sí mismo, pero no es de lo que les quiero predicar. Lo que quería decirles es que nos dejamos llevar y luego la corriente marina se hizo muy fuerte y nos jaló a todos, a los 4. La única que tuvo el buen sentido de quedarse en casa fue Holly. Ella no estaba tan comprometida con la crianza y hacer recuerdos como yo. Ella estaba al teléfono. Y yo estaba ya afuera dándome cuenta de que no había más nadie en el océano. Solo nosotros. Cualquiera que sepa seguridad en el agua está en su casa ahora. Esto es peligroso. Y luego me dio miedo, no podía tocar el fondo y tenía a Abby en un brazo. Y llevarla en el brazo no era un problema, puedo cargarla todo el día. Ella está muy por debajo de mi capacidad de carga de peso, créanme. Pero cuando ella esté en mi brazo no puedo agarrar y luego viene Graham y salta sobre mi espalda. Y todos estábamos siendo al lado simultáneamente y me di cuenta, wow, estábamos mucho más lejos de donde quería llegar. Y con Abby en un brazo y Graham en mi espalda. Y yo le digo, Graham, yo te amo, hijo, pero ahora tienes que nadar, es cada Furtick por sí mismo ahora. Necesito llevarle al menos a 2 de nosotros a tu mamá. Nosotros nadamos de regreso, llevaba a Abby en mi brazo y Graham iba nadando y Elías era el más valiente de todos, él ya nos había pasado a todos. Y me estaba gritando para que fuera por él o algo así, y yo no puedo ir por él con su hermana en un brazo, ella es mi favorita, y entonces, bromeo. Pero esta calma vino sobre mí
O por lo menos yo pretendí que lo hizo. Y le dije, Elías, está bien, hijo. Y secretamente estoy pensando, seguro que esta es la última vez que hablamos. Ya saben. Pero yo sabía que debía mantenerlo nadando, era mi instinto de liderazgo que vino. Y yo decía, está bien, solo nada, estarás bien, no está tan mal aquí donde estamos y solo puedes llegar hasta aquí, mientras me estaba muriendo. Y lo logramos, pudimos llegar a la orilla. ¿No les contenta? Gracias por orar por mí. Y luego Elías me dijo algo muy divertido. Yo pensé que era muy profundo. Él dijo, tú ni siquiera parecías asustado. ¿No estabas preocupado por mí? ¿De verdad ibas a dejarme allí? ¿Saben? Claro que lo estaba. Tu hermana solo tuvo 8 años de vida, tú has tenido 13 Pero... Yo creo que él estaba asombrado. Él decía, tú ni siquiera parecías preocupado. A lo cual le respondí, hijo, estaba mintiendo. Estaba mintiendo por tu propio bien. Yo sabía que si tú sabías lo malo que era, dejarías de nadar. Y entonces lo mejor que puedes hacer para tu supervivencia fue mentirte. Es como una mentira de rehabilitación. Es una mentira para los propósitos de Dios. No me juzgues. No me juzguen, pero algunas veces me miento a mí mismo. Es un instinto de supervivencia. Es solo que algunas veces mis pies no pueden hallar el fondo. Y la vida se pone un poco turbulenta. Y me encuentro a la deriva y en la nueva realidad que trato de aceptar, de acuerdo con lo que Dios dice, lo que solía ser, se siente más sólido, estable y más cómodo. Y algunas veces me es más fácil mentirme a mí mismo y contarme una historia. Me hice bueno en eso, hasta cuando era un niño pequeño. No es que mi infancia fue mala o algo parecido, pero todos nosotros experimentamos cosas en la vida que nos enseñaron a mentirnos a nosotros mismos. Al leer una escritura que nos enseña eso, como Romanos 1:25, que dice que ellos cambiaron la verdad sobre Dios por una mentira, una parte de nosotros dice, ¿quién haría eso? ¿Quién cambiaría una verdad perfectamente buena por una mentira? Y aún así, el hecho es que hay algunas mentiras que hemos aprendido tan bien que éstas se sienten verdad, aún más allá de lo que se siente la verdad. ¿Puedo predicar como si hubiera estado 3 semanas fuera del púlpito y tengo algo que decir? Quiero enseñarles hoy una ilustración de la vida de Jesús. Y quiero mostrarles cómo algunas veces el enemigo no sabotea sus vidas con una mentira. Él te dice una verdad y él la tuerce justo lo suficiente. Y yo creo que el Señor desea liberarnos hoy, pero solo por la verdad podemos ser libres. ¿Saben? Jesús sabía la verdad porque Él era la verdad. Él conocía la palabra de Dios porque Él era la palabra de Dios. Y cuando el enemigo vino a Jesús en Mateo capítulo 4 en el desierto para tentarlo, él cometió un error crucial con el Hijo de Dios, que fue debatir la palabra de Dios. Y es una mala idea debatir la palabra de Dios con la palabra de Dios. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él no estaba discutiendo con alguien quien conoce la palabra de Dios, estaba discutiendo con la personificación de la palabra de Dios. Y esto nos da un cuadro puro del principio que está ilustrado en Romanos 1:25, pero solo está invertido. En Mateo capítulo 4, versículo 1, nuestra perspectiva es inmediatamente retada, porque este dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y suena extraño que Jesús fuera conducido por Dios para ser tentado por el diablo. Si les fue dicho que Dios no los conducirá a situaciones difíciles, les han mentido. Si alguna vez les han dicho que siempre ha estado implícito o inferido, que la voluntad de Dios siempre los conducirá al sendero de menos resistencia, les han mentido. Si alguna vez les han dicho que la prueba del favor de Dios en sus vidas hace que las situaciones se vuelvan menos difíciles y más agradables, les han mentido. Porque Jesús, antes de su ministerio, fue completamente advertido, fue conducido al desierto para ser tentado por el diablo. Y aún así quiero que veamos que este pasaje es tanto de confianza como lo es sobre tentación. Y ahora déjenme decirles esto rápidamente. No es la verdad que
pueden citar. No es la verdad que saben mentalmente, sino que es la verdad que hacen lo que guía sus vidas hacia su desenlace final. Yo nunca olvidaré verlos a todos cuando era un niño con los DVDs de ejercicios de Jane Fonda, comiendo un tazón de helado, viendo los DVDs de ejercicios de Jane Fonda, y cuando pregunté, ¿por qué no están haciendo los DVDs? Yo solo tengo 8 años, y papá y mamá están comiendo helado y viendo a Jane Fonda. Ellos dijeron, bueno, tenemos que saber qué hacer antes de poder hacerlo. Pero si algunas veces hacemos lo que ya sabemos, parece que algo le pasa al micrófono. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. He nominado a este como el versículo más obvio de la Biblia. El tentador vino a él en su momento de mayor debilidad. El tentador vino a él en el área de su apetito. El tentador vino a él en un lugar de gran vulnerabilidad y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuántas veces en mi vida he sido tentado de la misma manera? Es algo bueno que Jesús sabía la verdad. Es algo bueno que Jesús acababa de ser bautizado por Juan en el río Jordán. Es algo bueno de Jesús que su padre acababa de decir, que este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Es algo bueno que le acabaron de decir la verdad, porque justo cuando acabas de encontrar la verdad, cuando sabes quién eres, cuando tienes una completa comprensión quién eres a los ojos de Dios, no tienes que probárselo a nadie más. ¿Cuántas veces he sido susceptible a la tentación de probar quién soy por lo que hago? Pero cuando saben quiénes son, esto no depende de lo que hacen. Su valor no es juzgado por los demás. Entonces no tienen que postear cosas para probar cosas. Vamos a liberar a alguien hoy. No tienen que postear cosas para probar cosas. Cuando conocen la verdad. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno de los años más duros de mi vida fue el 2013. Mi papá estaba muriendo, nuestra iglesia estaba bajo una fuerte crítica en los medios, y yo estaba pasando por tantas cosas a la vez que me sentí como Rocky. Cuando dijo, no sé a cuál pegarle, veo a 3 de ellos. Y ellos me dijeron, pégale al del medio. Y había tantas cosas dándome vueltas y no sabía qué hacer. Pero fue muy reconfortante para mí que las cosas que les había predicado a ustedes, yo las pude superar por mí. La prueba de que algo es verdad en sus vidas no es que puedan entenderlo o decir amén a eso, sino que puedan vivirlo. Que puedan vivirlo. A veces somos muy impresionados por clichés y algunas veces pensamos que algo es verdad solo porque rima, ¿saben? He encontrado eso en la predicación. A veces puedes hacer que algo rime y pueden ser totalmente opuestos, ¿saben? Pueden hacer que algo comience con la misma letra. La curiosidad mató al gato. Eso es bueno. Miau. Amén. En realidad el refrán original no era la curiosidad mató al gato, esta era el cuidado mató al gato. Y esto quería decir que le daban mucha comida al gato y este murió porque estaba muy gordo. Ellos lo cuidaron mucho. Y luego ellos cambiaron el cuidado por la sobrealimentación para decir que estaba muy preocupado. Así que ahora quiere decir, la preocupación mató al gato. Pero entonces un día salió la curiosidad, mató al gato. No existen estadísticas de evidencias de felinos domésticos basada en la naturaleza inquisitiva. Pero es que suena bien, tiene algo, suena bien, pero no es verdad. Solo porque suene bien no quiere decir que lo es. Solo porque rima, solo porque esté alineado con tu experiencia de vida hasta ese punto no lo hace verdad. Solo porque es la forma que siempre ha sido para ti y para tu mamá, no lo hace verdad. Pero nosotros obtenemos malos consejos y decimos cosas malas que suenan bien en la superficie, pero debajo de ellas son sistemas de creencias realmente malos. Yo pensé en llamar a este mensaje ¿cuál es tu SC? Por tu sistema de creencias. ¿Cuál es tu sistema de creencias?
Y quería llamarlo así porque es lo que conduce sus vidas. Ellos dicen, vive tu verdad. He oído eso antes. Vive tu verdad, eso es importante. Vive tu verdad. Eso suena bien. Pero ¿qué tal si mi verdad es una trampa? ¿Qué tal si tu verdad no es la verdad? ¿Tienes que quedarte atascado en una historia y llamarla la verdad? Déjeme regresar a Mateo 4. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después el diablo hizo algo, lo cual me ha interesado mucho estudiar. Y si ya he predicado sobre este pasaje 10 veces, pido disculpas por los otros 10, porque nunca señalé esto, porque nunca lo vi así. Siempre asumimos que el enemigo venía a nosotros con mentiras, y luego citamos la palabra de Dios, lo cual es verdad, y luego las mentiras se van. Bien, está bien, lo que sea. Pero muchos de nosotros amamos a Dios demasiado para simplemente creer una mentira si nosotros la vemos como una mentira. Y así entonces lo que hace el enemigo no es presentarte una mentira, sino la verdad. La próxima cosa que el enemigo le hace a Jesús, recuerden, él tiene hambre, está en un débil estado físico, él está cerca de 3 años de ministerio que sacudirán al mundo y derrumbarán al imperio romano. Él está en un periodo de preparación. Él sabe quién es Él. Él no solo conoce la verdad, sino que Él es la verdad. Entonces, el enemigo sabe que la única manera de enfrentar a la verdad es con la verdad. Y les prometo que no estoy tratando de ser confuso. Muchas veces, como el enemigo nos atacará, será con una verdad. Una verdad. Y en este caso en particular, el diablo lo llevó a una ciudad santa, versículo 5, y lo hizo pararse en el punto más alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. El enemigo no ataca a Jesús con una mentira. Lo ataca con un versículo de la Biblia. Él le cita a Jesús el Salmo 91, versículos 11 y 12. Él le cita la palabra de Dios a la palabra de Dios. Escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Eso es verdad? En realidad es verdad. Esto no es un invento, no es imaginario, es la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, esto es de lo que me doy cuenta en mi vida. Muchas veces yo no decido entre una mentira y la verdad. Muchas veces estoy atascado entre 2 verdades. Una es la verdad de mi situación y la otra es la verdad de mi revelación. Le dije a Holly que este iba a ser el mejor. Una es la verdad de lo que estoy pasando y la otra es la verdad de quien está de pie conmigo en el fuego mientras paso por eso. Entonces tengo 2 verdades. Tengo 2 verdades. Y lo que Jesús dijo fue tan poderoso. Cuando el enemigo trató de hacerle convertir las piedras en panes, él dijo que estaba escrito porque él conocía la tentación de cambiar algo por algo que no es. Muchas veces tratamos de hacer eso con las relaciones, tratamos de convertirlas en algo que no son. Convertimos a la gente en nuestro Dios y necesitamos de su aprobación más que la aprobación de Dios. Y cuando nos decepcionan, perdemos nuestra esperanza porque tratamos de convertir piedras en panes. ¿Saben? Algunos tratan de cambiar dinero por seguridad, pero su seguridad nunca se suponía que debía estar en sus recursos. Su confianza se suponía debía estar en quien te envía la ayuda, en la fuente. Se esperaba que levantaran sus ojos a Él. Su confianza nunca debía estar en las cosas. La confianza debía estar en la fuente.
Pero cuando no conocen la verdad sobre quiénes son, van a tratar de convertir piedras en pan y tratarán de vivir de los elogios de la gente. Y luego entonces se mueren por la crítica, porque trataron de convertirlo en lo que no es. Y negocian la verdad por una mentira. Y negocian la verdad de Dios, el consejo de Dios, por miles de opiniones de sí mismos. Les sirven a las cosas creadas en lugar del Creador, quien es bendito por siempre. Amén. En Romanos 1:25, me encanta lo que dice Jesús. Nunca antes lo había oído. ¿Alguna vez has oído que haya predicado este? Nunca lo había visto. La primera vez que lo vi decía, está escrito. Pero ahora dice algo diferente. Él dice en el versículo 7, también está escrito. Lo que dices es cierto. Pero yo sé algo que es más verdadero. Es verdad que cometo errores en mi vida. Pero también es verdad que mi error más grande tiene el potencial para convertirse en mi mayor milagro. Es verdad. Pero también es verdad. Que alguien grite, también es verdad. Vamos, griten lo que se oiga en todo el estado, también es verdad. Pablo dijo, estoy presionado. Es verdad, pero no estoy aplastado. Ven, sé cómo pararme entre dos verdades. Una es la que pienso, una es la que siento, una es la que dijo el doctor, una es la que estoy experimentando, pero también es verdad que no estoy aplastado. Soy perseguido, es verdad, pero no estoy abandonado, eso también es verdad. Me quedé atascado abajo por un tiempo, pero también es verdad que no estoy destruido. Estoy solitario, pero no estoy solo. Soy débil, pero soy fuerte. Soy pobre, pero soy rico. También está escrito. Tengo otra perspectiva de la situación. Lo hice, pero lo corregí. Tengo una nueva verdad. Tengo una nueva verdad. Tengo una nueva verdad. Eso quiere decir que conozco la diferencia entre mi verdad y mi historia. Entonces, cuando Jesús fue confrontado por los judíos para tener una conversación con ellos sobre la verdad, y dice que muchos de los judíos creyeron en él por lo que había hecho, pero ellos no entendían por completo quién era él. Y estaban poniendo su fe en él, pero todavía estaban apegados a la vieja historia. La vieja historia. ¿Saben cuál es? La que se dicen a sí mismos sobre por qué la gente los rechaza. Y lo hicieron como una forma de supervivencia. Porque a veces es más fácil rechazarse a sí mismos en eventos en lugar de colocarse fuera de ellos y atraer rechazo nuevamente. Entonces, cuando no pueden tocar el fondo, se cuentan una historia para sobrevivir. Se llama preproyección. Es cuando en lugar de enfrentar la realidad del rechazo y la sanación de comienzan a contarse una historia sobre lo indignos que son. Y ahora están solos porque para ser realmente amados se requiere de vulnerabilidad por el bien de la conexión. Entonces prefieren quedarse atascados en una vieja historia que abrazar una nueva verdad. Y Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él, vean esto, está en Juan 8:32. Él dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ahora vean, la segunda parte no funciona sin la primera. Conocerán la verdad. Esto no es la declaración de una propuesta. Esto no significa que no podrán citar la verdad. Conocer la verdad no es citar la verdad, es confiar en ella. Es confiar en la verdad. Y en lo que confían es lo verdadero para ustedes. En lo que confían es lo verdadero para ustedes. Es por eso que él no cambió las piedras por pan. No hubiese sido un pecado para él hacerlo. Hubiese sido un sustituto. No vivo de acuerdo a eso.
No confío en eso. Esa no es mi verdad. Cuando conocen la verdad, y muchas veces creemos que conocemos la verdad mejor de lo que hacemos. Creemos saber cómo es otra gente porque no hemos negociado la verdad con ellos. Creemos que sabemos Lo que haríamos si fuéramos ellos. Siéntense con una madre soltera. ¿Saben lo que harían si fueran ellas? Tendrían una adicción a la almohada. No podrían salir de la cama por la mañana. No serían lo suficientemente fuertes para hacerlo. Si yo fuera ellos... Bueno, se los diré ahora mismo. Si yo manejara esa iglesia de Elevation, yo haría cosas de forma diferente. Empezaría ahora mismo. Jesús negoció la verdad, está escrito y también está escrito. Bien, lo acepto. Pero no es mi verdad, es solo mi historia. Algunas veces pueden vivir en una historia por tanto tiempo que se convierten en esclavos de ella. ¿Se han convertido en esclavos de su propia historia? ¿Al punto que ahora creen que es verdad? Jesús le dijo a los judíos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y lo que dijeron a eso, la respuesta que dieron nos muestra lo incrustada que había quedado su identidad en su historia. Porque, recuerden, este es un pueblo que pasó 430 años en Egipto, como esclavos haciendo ladrillos para construcciones del faraón. Fueron hechos cautivos por los babilonios, los asirios, muchas veces, antes de que Jesús llegara a escena. Y cuando Él dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, esto los ofendió. Y ellos se regresan a Él en el versículo 33 y dicen, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. La misma gente que había pasado siglos como esclavos, se habían contado una historia que se había hecho tan verdad para ellos que ya no sabían la diferencia. Muchas veces en mi vida me mentí a mí mismo tanto que mis mentiras se hicieron más verdaderas que mi verdad. Es muy bueno. No cambio voluntariamente la verdad por una mentira. Es solo que hay ciertas mentiras que me digo que he aprendido a amar. Me gusta la autocompasión. Es cómoda. Es mi siestita para mi alma, para sentir pena de mí mismo. Nadie está pendiente de mí. A nadie le importo. ¿Sabes por qué? Porque no quiero estar pendiente de nadie. Y en vez de enfrentar el hecho de la verdad, de que yo no estoy pendiente de nadie, yo me invento esa historia de que nadie está pendiente de mí. Nunca había visto un movimiento colectivo de cabezas en aprobación como ahora en Valentine. Cuando se convierten en esclavos de su historia, cavan un hoyo entre dos verdades. Le estoy predicando a alguien hoy quien está entre dos verdades. Una es la vieja historia, la forma en que siempre se vio. ¿Saben? Si David hubiese estado aferrado a su vieja historia, nunca le hubiera lanzado esa piedra a Goliat. Sus hermanos le decían, tú te quedas aquí a causar problemas y no conseguiste quien cuidara las ovejas. Llega un momento en el que tienes que retar a tu vieja historia para que así la verdad los pueda hacer libres. Solían entrenarnos en el evangelismo para preguntarle a la gente cómo sabe si va a ir al cielo cuando muera. Y cuando daban su respuesta, le hacías la próxima pregunta. Si estuviera equivocado, ¿le gustaría saber? ¿Qué pregunta tan poderosa? Si la historia que han estado contándose sobre dónde están y por qué, y qué pueden y qué no pueden. Recuerden, los israelitas pasaron mucho tiempo atascados en el desierto, no por 40 días. Como Jesús, que estuvo 40 días, estuvieron allí por 40 años. Todo debido a la historia que ellos se contaron. Son más grandes que nosotros, más fuertes que nosotros, más grandes que nosotros. Nada de eso era verdad. Pero cuando comienza a ser verdad para ustedes, quedan atrapados y no están atascados en la realidad.
Están atascados en sus historias, pero si el Hijo los hizo libres, si guardan esta verdad, van a ser libres de verdad. Quiero que se pongan de pie ahora porque el Espíritu del Señor está en este lugar y donde está su Espíritu hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y el Espíritu del Señor los está conduciendo hoy dentro del desierto para liberarlos de la historia que se han estado contando, quizás durante toda su vida. Ahora me doy cuenta, algunas veces es más fácil que se cuenten una historia de por qué fracasaron y se cuentan una historia de que son en desencanto, porque entonces en realidad no tienen que salir a intentarlo, porque ya se contaron una historia sobre la decepción. Pero fue por eso que Jesús se fue al desierto. No solo fue para ser tentado por el diablo, sino para reescribir una historia. Lo que Moisés no pudo hacer en 40 años, Jesús lo hizo en 40 días. Él no solo estaba ayunando, Él estaba dirigiendo una nueva historia. El Evangelio es una historia nueva. La cruz es un nuevo fin. No tienen que convertir piedras en pan. Y no tienen que negociar la verdad por la mentira. Y no tienen por qué apropiarse de una historia que les fue dada, porque ésta no concuerda con la realidad que Dios ha revelado, ni un día más. Cuando decimos cosas que nos ubican y nos hacen saber que hemos abrazado nuestra historia y la convertimos en verdad, y algo malo pasa y decimos, es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. Necesitan un nuevo editor. Han estado dejando que el enemigo edite la historia de sus vidas. Pero también está escrito. También está escrito. Esta tensión entre dos verdades, lo que siento y lo que soy ahora, lo que fue y en lo que me convertí, esta tensión entre dos verdades, es exactamente como la fe crece. He estado esperando para darles este mensaje por 1 año y medio. Y hoy es el día en el que Dios quiere que lo predique, quizás sea así para que lo escuchen. Y se sientan liberados de su vieja historia. ¿Están atrapados en una vieja verdad cuando Dios les está dando una nueva? Una más elevada, una más grande. Saben, la ley era verdad. Todo lo que pasa es para la gloria de Dios. Pero con Jesús les fue dada la gracia y la verdad. Ambas son verdad. Yo no merezco las bendiciones de Dios. Nada que pueda hacer podría ganarlas. Pero también está escrito que yo tengo la justicia de Dios en Cristo a través de la fe en Él. Dios los trajo aquí hoy para darles una nueva verdad. Y para recibirla van a tener que dejar ir a su vieja historia. Si dejan ir y sueltan esa vieja historia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bajen la cabeza y cierren sus ojos, que nadie se mueva o se distraiga en este momento. ¿Cuál es esa historia de la que Dios necesita librarlos hoy? La clave está en lo que creen. También está escrito que la sangre de Jesús ha escrito una nueva palabra. Hay un nuevo convenio, un nuevo bautismo, una nueva realidad. Señor, te doy gracias por cada persona que has traído hasta aquí hoy. Ya sea físicamente a la iglesia o viendo por su teléfono. Si los ves derramar lágrimas de sus ojos es porque están enfrentando una situación que es muy difícil para ellos. O si están en un lugar donde en realidad han aceptado una mentira y con el tiempo ya no se siente una mentira, oro para que interrumpas
esos lugares de incredulidad o disfunción en nuestras vidas para que podamos conocer la verdad y ser liberados. Escogemos lo impredecible de la libertad por sobre la confianza e incertidumbre de la esclavitud. Hoy queremos ser liberados. Gracias por decirnos la verdad. Gracias por hablarnos y darnos una verdadera identidad. Ahora te pido, Señor, que en este momento que nos des tu palabra en una forma personal, ya sea en un área de amargura o resentimiento, o quizás sea algo más sutil que eso que nos hemos estado diciendo para mantenernos en un ciclo de fracaso. Creo que nos llama superados solo cuando lo hayamos hecho. Solo estaremos superados cuando abracemos esa verdad. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto, únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea, y acompáñanos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo, y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar Ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos, Dios los bendiga.